Se puede medir el valor de un alma por el calor que es capaz de albergar o se marchita ante la escarcha de la indiferencia. Yo, Elena, he aprendido que el corazón tiene sus propias estaciones y que incluso el invierno más crudo puede ceder ante una primavera inesperada. Vivía mis días en Haro, un pueblo de La Rioja donde el aroma del vino se mezcla con el de la tierra húmeda y las piedras antiguas. Mis 50 y pocos años se reflejaban en las hebras plateadas que salpicaban mi cabello castaño, a menudo recogido en un moño sencillo que dejaba al descubierto la pequeña cicatriz sobre mi ceja izquierda, recuerdo de una torpeza juvenil. Viuda desde hacía demasiado tiempo, la casa heredada de mis padres, con su pequeño jardín trasero que era mi orgullo y mi consuelo, se había convertido en mi universo. Las rosas y los jazmines eran mis confidentes, testigos mudos de una soledad que no era amarga, sino más bien reflexiva, teñida por la añoranza de Miguel, mi difunto esposo, y el hueco silencioso de los hijos que nunca tuvimos. Mi relación con mis primos lejanos, Arturo y Beatriz, era de una cordialidad distante, como un vino demasiado joven que aún no ha madurado. Ellos representaban la otra cara de Haro, la de las grandes bodegas, las casonas señoriales con escudos de armas en la fachada y una vida social donde las apariencias eran tan cruciales como la calidad de la última cosecha. Arturo, corpulento y de expresión eternamente insatisfecha, y Beatriz, delgada, altiva y siempre vestida a la última moda dictada desde Logroño o incluso Madrid, parecían tenerlo todo, salvo, quizás, la alegría sencilla que yo encontraba entre mis flores. Su desdén por mi modesta existencia era palpable, aunque velado por una cortesía superficial. Sabía que en el fondo me consideraban poca cosa, una viuda sin hijos ni fortuna, un apéndice menor en el árbol genealógico de la familia. La comidilla del pueblo y el epicentro de las ambiciones de Arturo y Beatriz era don Genaro, el tío abuelo. Un hombre hecho a la antigua, terrateniente y bodeguero de inmensa fortuna, cuya salud declinante era seguida con más interés que el parte meteorológico antes de la vendimia. Su testamento era el gran misterio, la llave a un futuro aún más opulento para quien supiera jugar sus cartas, y la falta de descendencia de Arturo y Beatriz era, a ojos de muchos y especialmente de ellos mismos, su mayor desventaja frente a otras ramas de la familia que sí podían presentar herederos al patriarca. Un martes de septiembre, con el aire ya fresco anunciando el otoño y las hojas de mis rosales tiñéndose de ocres, sonó el teléfono. Era Beatriz, su voz inusualmente melosa. «Elena, querida, ¿cómo estás? Quería darte una noticia. Don Genaro... Bueno, los médicos dicen que ya no hay mucho que hacer. Cuestión de días, quizás semanas». Asentí en silencio, aunque ella no pudiera verme. La noticia, aunque esperada, siempre encogía un poco el alma. «Pero no te llamaba solo por eso», continuó, y noté un deje de triunfo contenido en su voz. «Arturo y yo hemos tomado una decisión muy importante. Vamos a adoptar una niña». Me quedé sin palabras. ¿Adoptar? ¿Arturo y Beatriz? La idea me resultaba tan extraña como ver a un gato ladrando. Sí, una pequeña de un centro de acogida en Logroño. Todo ha sido muy rápido, una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Creemos que ya es hora de formar una verdadera familia. ¿No crees? Además, a don Genaro siempre le han gustado los niños. La última frase, lanzada como al descuido, encendió todas mis alarmas. La precipitación, la motivación apenas disimulada. Una inquietud fría se instaló en mi pecho, eclipsando la tristeza por el tío Genaro. Algo en aquella oportunidad olía a vino avinagrado, a cálculo frío disfrazado de caridad. El centro de acogida de Logroño, imaginé, sería un lugar austero, lleno de vidas esperando una mano, no un peón en un juego de herencias. Sofía llegó a la casona de mis primos una tarde gris de octubre. La vi de lejos, cuando Arturo la bajaba del coche, un bultito pequeño y encogido aferrado a una muñeca de trapo deslucida. Tendría unos 6 años, quizás 7. Sus grandes ojos oscuros, enmarcados por un cabello lacio y sin brillo, parecían absorberlo todo con una mezcla de miedo y resignación. La casona, con sus altos techos, sus muebles oscuros y el eco de sus propios pasos en los suelos de mármol, debió parecerle un palacio tan imponente como desalmado. Arturo y Beatriz la presentaron en sociedad con la misma pompa con la que exhibirían un nuevo trofeo de caza. En la misa del domingo, Sofía, vestida con un lazo demasiado grande y un vestido que parecía incómodo, era el centro de las miradas curiosas y los susurros. Don Genaro aún agonizaba,
y la feliz noticia de la nueva paternidad de sus sobrinos nietos le fue comunicada con la esperanza de que inclinara la balanza testamentaria a su favor. Pero para Sofía, aquellos primeros días fueron un calvario silencioso. La trataban como a una muñeca a la que se viste y se desviste, pero a la que nadie abraza ni consuela. Su comida a menudo se enfriaba en la inmensa cocina mientras Beatriz atendía una llamada importante o Arturo revisaba cuentas de la bodega. Las regañinas eran desproporcionadas por cualquier nimiedad y el aislamiento, su compañero más constante. Yo la observaba desde la distancia prudente que me imponía mi relación con ellos. En las raras ocasiones en que coincidíamos, sus ojos se cruzaban con los míos un instante, un destello de vulnerabilidad que me partía el alma. Veía la negligencia emocional, la frialdad calculada. Beatriz le hablaba con un tono que reservaba para el servicio, y Arturo apenas reparaba en su existencia, más allá de asegurarse de que estuviera presentable para las visitas. La ropa que le ponían era a menudo de baja calidad, o prendas que parecían heredadas y mal ajustadas, un contraste hiriente con la opulencia que la rodeaba. No pude soportarlo mucho tiempo. Mi corazón, acostumbrado a la soledad, pero no a la crueldad, se rebelaba. Empecé a buscar excusas para visitar la casona llevando un bizcocho casero, preguntando por unas flores para mi jardín, y en esos encuentros fortuitos buscaba a Sofía. Al principio solo le ofrecía una sonrisa, una palabra amable. Luego, un caramelo de violeta que siempre llevaba en el bolso o una pequeña flor arrancada de mi propio jardín. Un día, le llevé una pequeña mariquita de madera que había pintado yo misma. Sus deditos temblaron al cogerla y por primera vez vi asomar una diminuta sonrisa en sus labios, una flor tímida en medio de un invierno. Sofía, al principio tan desconfiada como un gorrión herido, empezó a buscar mi mirada. Cuando sus padres no estaban, se acercaba sigilosamente y compartíamos unos minutos de silenciosa complicidad. Le hablaba de mis flores, de los gatos del vecindario, de cuentos que recordaba de mi infancia. Ella apenas hablaba, pero sus ojos lo decían todo. Veía en ellos el anhelo de afecto, la sed de una caricia que no fuera un mero formalismo. Nuestro vínculo se tejía en secreto, frágil como una tela de araña, pero cada vez más fuerte. Mi jardín, con sus colores y aromas, se convirtió en un refugio imaginario para ella. Le describía cada rincón, y ella escuchaba con una atención que me conmovía. Don Genaro falleció a finales de noviembre. El funeral fue un acontecimiento en Haro, una mezcla de luto genuino y expectación mal disimulada. Una semana después se leyó el testamento. Arturo y Beatriz heredaron una parte sustancial, viñedos, propiedades, una suma considerable. Había una cláusula, leída con énfasis por el notario, que mencionaba la importancia de los valores familiares y el cuidado de la descendencia, algo que mis primos interpretaron como una validación de su reciente paternidad. Una vez asegurada la herencia, el ya escaso interés por Sofía se desvaneció como el humo de una chimenea. Ya no era necesaria. Se había convertido en una carga, en un recordatorio incómodo de su estratagema. Una tarde, mientras podaba mis rosales preparándolos para el invierno, escuché voces alteradas provenientes de la tapia que separaba mi jardín del de la casona. Eran Arturo y Beatriz. Me acerqué con sigilo, el corazón encogido por un mal presentimiento. Y digo yo, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar a esta cría?, decía Beatriz, su voz un siseo agudo. Ya tenemos lo que queríamos de don Genaro. Es un estorbo, Arturo, siempre por medio, siempre con esa cara de pena. Lo sé, mujer, lo sé, respondió Arturo con su habitual tono de fastidio. Estaba pensando, hay un internado en Galicia, bastante bueno, dicen. Lejos. Allí estará bien atendida y no nos molestará. O podríamos hablar con los del centro de acogida, a ver si... Bueno, si se la pueden llevar de vuelta. Total, ya cumplió su propósito. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cumplió su propósito. Hablaban de Sofía como si fuera un objeto, una herramienta que se usa y se desecha. El horror me ahogó. No, no podía permitirlo. Esa niña no era un trasto viejo. Era un alma herida que merecía amor y seguridad, no un exilio calculado. Al día siguiente, armada con una determinación que me sorprendió a mí misma, me presenté en la casona. Doña Carmen, mi anciana vecina, una mujer de pocas palabras pero de una sabiduría ancestral, me había visto salir con el ceño fruncido y me había dado su bendición con un leve movimiento de cabeza. «Arturo, Beatriz, necesito hablar con vosotros», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Me recibieron en el salón principal.
un espacio tan grande y frío como sus corazones. —¿Qué ocurre, Elena? —¿Algún problema con las lindes del jardín? —preguntó Arturo con displicencia. —El problema no es mi jardín, Arturo. El problema es Sofía. Sus caras se tensaron. He oído vuestros planes, continué mirándolos fijamente, y no voy a consentir que os deshagáis de ella como si fuera un mueble viejo. Esa niña no es un objeto que se usa y se tira. Beatriz soltó una risita nerviosa. —Pero, Elena, ¿qué dices? Solo buscamos lo mejor para ella. Un internado con buena reputación. Lo mejor para ella es tener una familia que la quiera, no que la destierre cuando ya no le sirve a vuestros intereses, repliqué, la indignación tiñendo mis palabras. La discusión subió de tono. Me acusaron de meterme donde no me llamaban, de ser una solterona amargada que no entendía de estas cosas. Arturo llegó a insinuar que mi interés por Sofía era malsano. La rabia me cegó por un instante, pero la imagen de los ojos asustados de Sofía me devolvió la calma necesaria para no perder los estribos. No me iré de aquí hasta que me prometáis que Sofía se queda y que la trataréis con el cariño que merece, declaré. Se rieron en mi cara. Me echaron de su casa con cajas destempladas, advirtiéndome que no volviera a acercarme a su hija. Salí de allí con el corazón en un puño, pero con una resolución de acero. No sabían con quién se habían metido. Subestimaban la fuerza de una mujer que ya no tenía nada que perder y un alma pequeña que ganar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Arturo y Beatriz aceleraron sus planes. Supe por doña Carmen, cuyos ojos y oídos llegaban a todas partes en el pueblo, que habían contactado con el internado gallego y que el traslado era inminente. Sofía, intuyendo el peligro, apenas comía y sus ojeras se hacían más profundas. En una de mis visitas furtivas, aprovechando que Beatriz había ido de compras a Logroño y Arturo estaba en la bodega, Sofía se aferró a mi falda con la fuerza de la desesperación. «No me dejes, Elena», susurró, su vocecita un hilo tembloroso. «No quiero irme. Tengo miedo». La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo sus pequeños hombros sacudirse por los sollozos. «No tengas miedo, cariño», le dije, tragándome mis propias lágrimas. «Mientras yo esté aquí, nadie te hará daño. Te lo prometo». Esa misma tarde tomé una decisión irrevocable. Lucharía por ella, cueste lo que cueste. El enfrentamiento final no tardó en llegar. Era un sábado por la mañana, frío y desapacible. Vi el coche de Arturo aparcado frente a la casona con el maletero abierto. Dentro, una pequeña maleta infantil. Beatriz salió arrastrando a Sofía de la mano. La niña lloraba desconsoladamente intentando zafarse. Corrí hacia ellas, el corazón latiéndome a 1000 por hora. «¡Soltadla!», grité, interponiéndome entre ellas y el coche. «No os la vais a llevar a ninguna parte». Arturo salió de la casa furioso. «Quítate de en medio, Elena. Esto no es asunto tuyo. Es nuestra hija y hacemos con ella lo que nos da la gana. Sofía no es vuestra para hacer y deshacer a vuestro antojo», repliqué, mi voz resonando en la calle silenciosa. Un par de vecinos se asomaron discretamente por las ventanas. El párroco don Miguel, que pasaba en ese momento, se detuvo, observando la escena con preocupación. «No voy a permitir que la metáis en ese coche», continué, plantándome firme. «Si intentáis llevárosla por la fuerza, llamaré a la Guardia Civil y os aseguro que iniciaré acciones legales para obtener su custodia. No me dais miedo». Sofía, al oír mis palabras, se soltó de la mano de Beatriz y corrió a refugiarse detrás de mis piernas, aferrándose a mí como a un salvavidas. Arturo y Beatriz me miraron con odio puro, pero también con una pizca de desconcierto. Quizás no esperaban tanta resistencia de la viuda insignificante. La presencia de don Miguel y las miradas curiosas de los vecinos parecieron cohibirles un poco. «Estás loca, Elena», masculló Arturo, pero su tono ya no era tan arrogante. «Loca por defender a una niña inocente de vuestra crueldad», respondí, acariciando la cabeza de Sofía, «y os juro que llegaré hasta el final». El proceso legal fue arduo y doloroso. Mis escasos ahorros se esfumaron rápidamente en minutas de abogados y tasas judiciales. Arturo y Beatriz, con su dinero y sus influencias, intentaron desacreditarme, pintándome como una mujer inestable y obsesiva. Pero yo tenía la verdad de mi parte, y el testimonio silencioso de los ojos de Sofía, que en las pocas visitas supervisadas que nos permitían, se iluminaban al verme. Doña Carmen movilizó a algunas amigas del pueblo y sus declaraciones sobre el trato que Arturo y Beatriz daban a la niña empezaron a inclinar la balanza.
El propio don Miguel, el párroco, ofreció su testimonio sobre la evidente falta de afecto de los primos hacia Sofía. Cuando mis esperanzas y mis recursos empezaban a flaquear, ocurrió algo inesperado. Un hombre elegante, de unos 50 años, con un aire de mundo, pero con una tristeza profunda en la mirada, se presentó en mi casa. Dijo llamarse Rafael Montes y ser el padre biológico de Sofía. Al principio la desconfianza me atenazó. ¿Otro obstáculo? Otra persona con intenciones ocultas. Pero don Rafael, con una voz embargada por la emoción, me contó su historia. Una relación juvenil con la madre de Sofía, una mujer que la abandonó poco después de nacer. Él, muy joven y sin recursos, se había visto obligado a dejar a la niña en un centro de acogida con la promesa de volver por ella en cuanto su situación mejorara. Emigró a Argentina, donde, tras años de duro trabajo, había logrado montar un negocio próspero. Nunca había dejado de buscar a Sofía. Sus investigaciones lo habían llevado primero a Arturo y Beatriz, y luego, al enterarse del litigio, a mí. «Sé que no tengo ningún derecho, señora Elena», dijo, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Abandoné a mi hija, aunque las circunstancias me ahogaran. Pero al verla con usted, al saber cómo la ha defendido, he entendido que el verdadero amor de un padre no siempre reside en la sangre, sino en el corazón que cuida y protege». Don Rafael no quería separarme de Sofía. Al contrario, ofreció su apoyo incondicional. Contrató a uno de los mejores abogados de Logroño, cubrió todos los gastos y su testimonio sobre la historia previa de Sofía y el abandono de su madre fue demoledor para la defensa de mis primos. Sofía, al conocerlo, reaccionó con timidez, pero también con una curiosidad que me llenó de esperanza. Poco a poco empezó a aceptar sus visitas, sus pequeños regalos, sus torpes intentos de recuperar el tiempo perdido. La sentencia fue favorable. El juez, conmovido por la historia y las pruebas presentadas, me concedió la custodia de Sofía. En sus consideraciones habló duramente de la instrumentalización de una menor con fines espurios por parte de Arturo y Beatriz. No solo perdieron la custodia, sino que el escándalo fue tal que su reputación en Haro quedó hecha añicos. Se rumoreaba que la parte del testamento de don Genaro que aludía a los valores familiares podría ser revisada, y que algunas de sus inversiones en la bodega empezaron a ir mal. El ostracismo social fue su castigo más inmediato. Las miradas de desaprobación los seguían a todas partes, y las puertas que antes se abrían de par en par ahora se cerraban con disimulo. Han pasado 2 años desde aquel día. La pequeña casa de mis padres ha vuelto a llenarse de risas. Sofía es ahora una niña alegre y parlanchina, aunque a veces una sombra de su pasado cruza sus ojos oscuros, recordándome la fragilidad del alma infantil. Va a la escuela del pueblo, tiene amigas con las que juega en la plaza, y sus dibujos ya no son figuras solitarias y tristes, sino soles radiantes y familias sonrientes, donde siempre hay una figura con mi pelo recogido y otra un poco más alta y elegante, que es don Rafael. Él nos visita una vez al mes. Viene desde Madrid, donde ha establecido una sucursal de su negocio para estar más cerca. Se aloja en la pequeña fonda del pueblo y pasa los fines de semana con nosotras. Ha aprendido a hacer trenzas, aunque un poco torcidas, a contar cuentos con voces impostadas y a escuchar con paciencia infinita las aventuras escolares de Sofía. Entre él y yo se ha forjado un respeto profundo, una alianza silenciosa por el bienestar de nuestra niña. A veces, cuando lo veo jugar con Sofía en mi jardín, ese jardín que fue testigo de tanta soledad y ahora rebosa de vida, siento una gratitud inmensa. No me ofrece dinero directamente para la manutención, sabe que mi orgullo lo rechazaría, pero siempre encuentra maneras discretas de ayudar, un regalo para los estudios de Sofía, una pequeña contribución para arreglar el tejado. Arturo y Beatriz siguen viviendo en su casona, pero es como si estuvieran encerrados en una prisión de oro. Su amargura es palpable. Las fiestas en su casa son escasas y deslucidas. Dicen que discuten constantemente y que sus negocios ya no prosperan como antes. El pueblo, que tiene una memoria larga y un sentido de la justicia a veces lento pero implacable, no olvida. Yo he encontrado una plenitud que nunca imaginé. Ser madre de Sofía ha llenado el vacío que dejó Miguel, no reemplazándolo, sino añadiendo un amor nuevo, diferente.